Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Y espero que esto pueda ser de bendición para ustedes como es para mí. Yo no hago esto porque no tengo más que hacer o no tengo nada que hacer, y esto cuesta también, no económicamente, pero sí, yo tengo que prepararme y todo y tratar de enviar un mensaje bíblico, porque todo está escrito. Para algo dejaron esto escrito, es para que leamos y hagamos, no estemos inventando cosas ni nada. Si ustedes leen la Biblia cuando lleguen al capítulo 7 del libro de los Hechos, verán el mensaje de Esteban. ¿Qué es lo que predica? Habla de Moisés, de Abraham, de Saúl, de David. Todos estos personajes es pura Biblia, y cuando llegue al capítulo 13 igual. Ahí está el apóstol Pablo predicando. ¿Y qué es lo que va a encontrar ahí? A Samuel, a Saúl, a Josué y José, Moisés. Están hablando, es Biblia, es palabra de Dios. Ellos hablaban lo que está escrito y no se complican la vida. Y yo voy en ese plan de hablar lo que aquí está escrito. Yo no necesito inventar mucho, y como les he dicho, solamente saber dónde encontrar lo que tengo que hablar y dejar que la palabra de Dios hable sola. Bueno, vamos a seguir hablando de los que vivieron de la esperanza. Así los llamo yo a estos. Los que no vieron ni oyeron lo que nosotros hemos visto y oído. Y sin embargo fue una fe poderosa, tremenda, que deberíamos nosotros superarles a ellos. Los que vivimos de la realidad, ellos vivieron de la esperanza, queriendo ver y oír. Pedro habla de los profetas que indagaron diligentemente sobre las cosas que Dios les hablaba, a ver de qué se trataba, de qué tiempo y a quiénes, para quiénes estaban administrando esas palabras. Pero ellos procuraban entender y saber para cuándo, y tal vez tenían la esperanza de ver todas esas cosas hermosas que ellos mismos predicaban, pero ni las entendían, pero las creían que era lo más importante. Hoy llegamos al versículo 31 de Hebreos capítulo 11. Vamos a hablar de Rahab. Dice el versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y yo creo que si en ese tiempo me pescaban a mí robando, tal vez ese era el nombre que me iban a colocar ahora, Miguel el ladrón. Rahab la ramera, porque era una prostituta. Elizabeth la estéril, y así llamaban a la gente en ese tiempo. Y esto tenía que ser horrible para una mujer o para cualquiera ese apodo. Ella es prostituta, Rahab la prostituta. Era el apellido que le iban a colocar allí. Entonces, vuelvo a leer, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Estuvimos hablando el miércoles anterior en cuanto a Josué, la toma de Jericó. Y estas dos cosas tienen que darse, suceden las mismas cosas en las dos cosas que están pasando aquí. En cuanto a Rahab, escondiendo a los espías, y los espías informando que todo está listo para que tomen a Jericó y todo lo demás. Y como siempre, todas estas historias de los que están aquí se desarrollan en el Antiguo Testamento. Tal vez aquí porque dice en el versículo 32, ¿y qué más? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, y que por la fe conquistaron. Y podemos
después que terminemos estos personajes de acá, podemos coger otros, meter del Antiguo Testamento o coger del Antiguo también. Pero son cosas importantes que quedaron aquí para nosotros, y cuando se trata de fe, se trata de algo serio, porque la fe es clave. Yo siempre pienso en lo que dijo Pedro, creo que en el primera de Pedro, capítulo 1, por ahí versículo 6. La fe, nuestra fe, más preciosa que el oro, porque ni con todo el oro, el dinero y piedras preciosas y todo lo que hay en el mundo se puede comprar un alma. Entonces mire el valor de la fe. Por eso se nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe, porque el fin de nuestra fe, dice Pedro ahí mismo, es la salvación de nuestras almas. Entonces no es cualquier cosa, estamos jugando es una eternidad, y debemos afirmarnos fuertemente en la fe, ser inamovibles como estos hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo, sus vidas, y murieron de unas formas espantosas y todo, pero murieron defendiendo esa fe. Así que nosotros vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Josué se desarrolla esta historia. En el capítulo 2, que ya estuvimos leyendo alguna parte de esta el miércoles anterior, hablando de la toma de Jericó. Pero pidamos la bendición del Señor, porque si de aquí salimos sin Él, no pasa nada. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos, y con reverencia, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, no es a cualquiera, aquel que hizo el sol, la luna, el mar, las estrellas, animales, toda la tierra, todo lo creó, incluido nosotros, extraordinario. Aquel que llama a las estrellas a cada una por su nombre y todo. Es que uno no puede ni pensar en eso. Hizo el mar para que le temamos a usted, pero le tememos más al mar que a usted. Extraordinario es nuestro Dios. Yo a veces madrugo aquí a las 5, salgo al patio, miro, hay luna, estrella, y me acuerdo del Salmo 8, cuando miro el sol y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que tenga Dios memoria de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Tremendo, pero aún nuestros cabellos están contados. Así tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos dejaron estos hombres, porque se quedó, esto fue para nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Quedaron como ejemplo. Todas estas cosas para nosotros, ellos ya no están, para que nosotros imitemos muchos ejemplos de hombres y mujeres acá, y para que evitemos también malos testimonios que encontramos, y no pasemos ni suframos las mismas consecuencias que ellos. Y Padre, pidiendo como siempre que el Espíritu Santo que mora en cada creyente verdadero sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Josué capítulo 2, versículo 1, hay un título acá, Rahab oculta a los espías. Versículo 1 del capítulo 2 del libro de Josué. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Quizás allí les cogió la noche y se quedaron ahí, y era la parte más complicada, porque era, según dice acá, la casa de Rahab estaba sobre el muro. Y quizás cuando los muros se fueron abajo, veo muchos dibujos que queda un pedacito de muro y la casa de Rahab ahí. Porque Dios es extraordinario las cosas que hace, y cuando Él promete algo, Él lo cumple. Él hace todas las cosas bien. Así que estos muchachos que entraron donde Rahab la ramera, 2, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo,
he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Los vieron entrar y los vieron esconderse allá donde Rahab la ramera, porque allá vienen a buscarla. Pero cuando las cosas son de Dios, Dios protege y hace todo. Nosotros arriesguémonos a creerle y hagamos lo que Él nos dice. Él se encargará de lo demás. Han venido a espiar la tierra. 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para expiar la tierra. Pero ahora es una orden del rey. Rahab, saca a los hombres que han venido a ti esta noche. Y como era una prostituta, allá podría tal vez entrar cualquiera y no levantaba sospecha. Pero no sé por qué se dieron cuenta que eran 2 israelitas los que habían entrado allá. Tal vez su vestido, alguna cosa. Pero dijo: sácalos porque han venido a espiar la tierra. 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidles aprisa y los alcanzaréis. A veces podemos decir: pero es una mentira lo que está haciendo acá, se está yendo en contra de la autoridad de Dios, porque Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad ha sido dada por Dios, y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. Y el rey es el que da la orden: vayan y los traen. Pero ella dijo: no, es cierto que aquí vinieron, pero ya se fueron. Ahora, Dios premia la mentira, porque algunos pueden decir: ¿y por qué ella sí mintió y todo? En Éxodo capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios que cuando Faraón le dio un mandato a las parteras que cuando asistieran a las hebreas miraran el sexo del niño, si era varón lo matan y si era mujer le preservan la vida. Pero las mujeres no obedecieron a la voz de Faraón, y era el rey. Es que cuando la orden del rey se va en contra de la voluntad de Dios, hasta ahí llega la sumisión. Las mujeres sabían lo que dice la palabra en Éxodo 20: no matarás. Y la orden era de matar. Y ellas temieron a Dios, lo mismo que Rahab. El temor de Dios ha caído, y es por el temor a Dios, no porque cuando no tenemos el temor a Dios, entonces le tememos al rey y le decimos: sí, aquí están, llévenselos. Pero Rahab temió fue al Señor, porque ya había oído algunas cosas extraordinarias que el Señor había hecho al otro lado del Jordán con Og y Basán, con 2 reyes los más poderosos, cómo los habían destruido y los habían vuelto nada. Y ahora vienen para Jericó, y ya sabían: esto va a ser pan comido el Jericó, porque Jericó no es tan poderoso como las que ya destruyeron al otro lado. Entonces, nos toca tomar decisiones a veces. ¿A quién le vamos a obedecer? Eso les tocó a los discípulos. Pedro y Juan estuvieron allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos cuando le dijeron: bien, lo que han hecho es extraordinario y no podemos negar. Esto es extraordinario, y hombres sin letra, y viendo la predicación y el poder que esta gente tenía, se admiraban y decían: son hombres sin letra y todo. Entonces le dijeron: de aquí en adelante no enseñen a nadie más en ese nombre de Jesucristo. Y ellos dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Juzgad vosotros si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. Y nosotros no podemos dejar de hacer esto. Cuando se va la orden del rey, de sacerdotes y de todo esto en contra de la voluntad de Dios, hasta allí llega la sumisión. Yo a veces hablo esto incluso en la congregación a jovencitos que quieren bautizarse
tomar una decisión por Jesucristo, bautizarse y todo. Van y hablan con los padres y le dicen, no, usted no puede hacer eso, usted no sabe lo que está haciendo, tiene que esperar que no sé qué. Un ignorante. Y yo les digo, cuando los padres incluso se van en contra de la voluntad de Dios, hasta ahí llega la sumisión. Porque los padres no van a responder por ustedes, ustedes estarán solos. Pero tenemos que ser así. Alinearnos con Dios en las cosas de Dios, y cuando va en contra, la orden del rey, en contra de la voluntad de Dios, estos hombres son benditos, intocables e indestructibles, y estaban en las manos de esta mujer que los podía entregar, y si los entregaba, ¿qué le hubieran hecho? Muy bien, entonces ella dijo, aquí no está obligada a hacer todo lo que diga el rey, sino el temor de Dios y hacer lo que Dios le mande. Y por poquitas cosas que había oído, pero eso fue suficiente para desarrollar una fe tremenda en el Señor. Dijo, váyanse, ellos ya salieron cuando se iba a cerrar la puerta, váyanse, síganlos y los alcanzaréis. El versículo 6 dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Allá los tenía escondidos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y las puertas se cerraron después que salieron los perseguidores. Se fueron. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, quizás ellos mismos habían escuchado allá soldados alguna cosa, preguntando por los dos espías que estaban ahí, ellos escuchando, y la vida de ellos dependía de la mujer que ella hablara, pero los protegió. Y Dios la bendijo. Y eso trae bendición cuando nosotros nos alineamos con Dios. Sin embargo, antes que se durmiesen, dijo, vengan. Y les dijo, el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de ustedes, de vosotros. Sabemos, porque aquí hay angustia, hay miedo, desmayan de temor la gente aquí, y esas son las evidencias de que Dios ha entregado esta tierra en sus manos. Entonces ya ella, antes de que se duerman, les está hablando y explicando que, dicho sea de paso, este fue el informe que ellos llevaron. Les ayudó con el informe que tenían que dar allá, el 10. Porque hemos oído. Es que la fe, según Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hemos oído. Fue lo que ella dijo, que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y si estos eran los más fuertes y ya los borraron del mapa, ¿qué esperaba el resto? Y cuando ya saben que el río Jordán también se abrió y ellos ya cruzaron y están en la tierra de Canaán para empezar a conquistar toda esa tierra que les pertenece. Porque Dios le dio esa tierra fue a Abraham y a su descendencia, no a los amorreos. Y a veces se juzga esto, porque a mí me han dicho, ¿por qué Dios hace estas cosas? Le dije, vea, Dios es muy justo. Mientras el pueblo de Israel era esclavizado en Egipto por 400 años, esos 400 años les dio a esta gente para ver si cambiaban. Porque no poseyeron esa tierra de una, porque el Señor dice allá en Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. No ha llegado al colmo la maldad del amorreo,
Entonces les dio todos esos años a ver si de pronto cambiaban y bajaba el nivel, pero lo que hizo fue subir y llenar el vaso. Y salió Israel y Dios le dice, a conquistarse, dijo. Entonces la idea de Dios era borrarlos del mapa, para que el pueblo de Israel no aprendiera las mismas costumbres que ellos tenían. Cuando leemos por acá en Levíticos, la palabra dice, por ejemplo, en el capítulo 18 de Levítico, versículos 24 y 25, después de haber hablado un poco de cosas, de inmoralidad y todo, las costumbres que tenían esta gente. Le dice el Señor a Moisés, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Yo las estoy echando es por el pecado, la inmoralidad que ellos tienen. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. Venimos sacándola para que Israel no aprenda eso. Sin embargo, Israel estaba puesto para que fuera un pueblo influyente en los demás pueblos. Influenciar a los demás, que ellos quisieran imitarlos a ellos. Porque a veces por ahí decían, tremendo, el pueblo de Israel tiene un Dios que anda con ellos, que les escucha, que habla, es personal ahí. Extraordinario, pero sin embargo, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, ya pidieron un rey y ellos quisieron ser igual a los demás. Se dejaron influenciar y se fueron allá y todo se descontroló ahí. Entonces Rahab dijo, el temor y todo esto es porque hemos oído lo que él hizo a los dos reyes, a Og y a Sehón, rey de Basán, que los destruyó al otro lado del río, que fue el territorio que cogieron las 2 tribus y media de Israel, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y ellos se quedaron allá al otro lado. Si los destruyeron a ellos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Y la fe vino por el oír esas cosas. Y dice, y hemos oído que él abrió y secó el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y esto, al oír estas cosas, ha desmayado nuestro corazón. Y mire cuántas veces nosotros hemos oído esto. Y sentimos algo, decir, poderoso es nuestro Dios, extraordinario, como dice en el Salmo 14, haciendo una pregunta, ¿qué vistes, oh mar, que te abristes? ¿Qué vieron? Y tú, Jordán, que retrocediste, ¿qué vieron ustedes? La presencia de Dios. Y a la presencia de Dios tiembla la tierra, pero nosotros no le temblamos ni nada. Nos hemos acostumbrado a leer y a oír estas cosas tan deportivamente que ya no nos hacen mella de nada. Pero estas personas, al escuchar esas 3 cositas, la destrucción de 2 reyes y lo que hizo el Señor con el Mar Rojo, fue suficiente para tomar decisiones importantísimas como las que tomó esta mujer. No los otros, porque se habla de desobedientes que hubieran. Pero bueno. Vamos al versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el Dios del cielo y la tierra. No como el Dios de los paganos, que es un Dios de la tierra. Y hecho de tierra, y hecho de mármol, y hecho de madera, y hecho de todo. Pero este es el Dios del cielo y la tierra, el mar y de todo lo que existe. Pero al oír estas cosas ha desmayado nuestro corazón. Y nosotros nos hemos vuelto insensibles al leer y escuchar la palabra de Dios. Yo pienso en Lucas capítulo 2, cuando a los pastores se les dijo que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esta es la señal: hallaréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Y se fueron los pastores.
Y al oír estas cosas la gente se maravillaba y los pastores estaban admirados de las cosas que Dios hacía. En ese tiempo los pastores se admiraban, se asombraban de las cosas que Dios había hecho, pero en estos tiempos no, estamos más preocupados del bosquejo, de quedar bien con la congregación, y esa es la preocupación más de un pastor. ¿Qué hago? ¿Qué hablo? Alguna cosa, y vamos perdiendo de vista el propósito central de aquí, que es la grandeza de Dios. Extraordinario. Entonces dice, no ha quedado aliento en nuestro corazón, ni ha quedado nada. Los hombres desmayan de temor por causa de haber oído estas cositas nosotros. Nosotros ya hemos oído el diluvio. Espantoso. Pero lo tomamos como si fuera una llovizna que cae aquí y estamos acostumbrados a eso. Sodoma y Gomorra han desaparecido. Cristo ha sido muerto, pero ha resucitado. Sabemos un poco de cosas extraordinarias y sin embargo no nos mosqueamos. Seguimos. No nos afecta en nada todas estas cosas, y sí deberíamos volver a esos principios, a ese primer amor donde escuchamos esto y preguntamos ¿y por qué? ¿Y cómo se abrió el mar? O como un niño. ¿Y cómo se sostuvo si no habían paredes? Ellos piensan un poco más que nosotros. Nosotros vemos, no, pues es que eso es fácil. El Señor le dijo a Moisés, levanta tu mano, y cogió una vara y así se abre un mar, tan facilito. Pero tengamos cuidado, tomemos más en serio y seamos más sensibles a la palabra de Dios. El 12 dice, les ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis señal segura. Los muchachos tal vez tienen sueño, pero dicen, no se me duerman, necesito que estén muy despiertos porque lo que vamos a hablar es de vida o muerte aquí. Yo necesito un juramento seguro por Jehová vuestro Dios, que es impostergable, inalterable, no hay cómo mentirle ni nada. Y que haréis misericordia con la casa de mi Padre. Pero qué importante, ella no dijo, harán misericordia conmigo, así como yo la hice con ustedes. Pero piensa en más. Por la casa, así haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida de mi Padre, y mi madre, y mis hermanos, y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Al final se incluye ella, pero primero piensa en los demás. Es cuestión de vida o muerte. En las manos de Rahab estuvo la vida de estos dos espías. Ahora, en las manos de estos dos espías está la vida de Rahab y su familia y su parentela. Ese es el juramento, no solamente por ella, sino también por todos los demás. Y esto me pone a mí a pensar que un creyente debe comenzar primeramente por su casa, por su familia, por su parentela, sus hijos, esposa, hermanos, familia, primos, todo. Avísenlos. Protejan a toda su familia. Esta mujer está haciendo un papel extraordinario aquí, mientras toda su familia estarán durmiendo ya tranquilamente sin saber que esta mujer les está salvando la vida. Quizás la habrían corrido de la casa, porque ella vivía sola en ese muro. Y habla de hermanos y hermanas y parentela y familia y todos, y tal vez la tenían abandonada. Esta es una ramera, así que váyase de la casa. Pero eso que a veces desechamos y váyase como le pasó a Moisés, eso es lo que Dios utiliza para hacer cosas extraordinarias y para que la gracia del Señor se manifieste, porque es una ramera desechada. Pero Dios la recoge y la hizo hasta parte de la descendencia de Jesucristo.
esto no se ve sino de parte de Dios. Todo mundo la desecharía, pero Dios no la desechó. Dejemos aquí porque ya se me fue. De aquí en adelante vamos a escuchar un poco más, es a los espías. Pero extraordinario es lo que esta mujer hizo. Y no fue la obra que ella hizo, no fue gran cosa. Vengan, escóndase, y los tapó con una manta. Eso fue todo lo que hizo. Pero vio que de ahí dependían muchas cosas, que estos dos muchachos no eran cualquiera. Estos son del pueblo de Dios y yo tengo que aprovechar el desorden aquí que se ha creado para salvar la vida mía y la de mi familia también. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles.